¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde. Ya estamos este 5 de mayo, iniciando este martes, iniciando pues de diferentes maneras, cada quien desde su trinchera. Y ok, hoy el tema que ayer empezaba a abordar un poco cuando di el programa de radio, que era acerca del despertar, ¿no? De llevar el pensamiento a la acción. Pero sí hay que entender un poquito más de qué es el despertar, porque ahorita con todo lo que estamos pasando, pues podemos escuchar que es muy buena oportunidad para el despertar, que es muy buena oportunidad para la evolución, que puede ser una buena oportunidad ahorita en nuestras vidas. Digo, y eso cada quien como lo pueda ver, ¿no? Porque habrá personas que pues realmente no es ninguna oportunidad ni es nada, ¿no? Habrá personas, o al revés, habrá personas que realmente estén generando todo un caos y toda una crisis en su vida, y toda una crisis en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida de pareja. O sea, claro que también puede representar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es hablar de ese despertar? Porque bueno, para quien lo quiera tomar, pues a lo mejor sí puede ser una gran oportunidad que tenemos todos nosotros, ¿no? Acordémonos que a final de cuentas tenemos ese libre albedrío y cada quien lo toma como cada quien quiere. Cada quien va a estar donde cada quien pueda o quiera estar. Esto es ley, nadie nos obliga a despertar, aunque a veces las circunstancias nos pareciera que nos están empujando y nos están obligando a despertar, no es a fuerzas, aunque pareciera que es a fuerzas, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver qué es esta parte del despertar, para poder entender, porque yo ya también decía, a lo mejor un poco sarcásticamente, a veces pensamos que el despertar es porque nos vamos a iluminar, ¿no? Y efectivamente es una iluminación, pero no es una iluminación como nosotros creemos. Denme un segundo porque están haciendo acá mucho ruido. Claro, 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 claro. Ahí estoy de regreso. Es que estaban con la aspiradora a todo lo que daba y no me dejaban ni escucharme a mí misma. Bueno, entonces estamos en esta situación del despertar. ¿Qué es el despertar? En la espiritualidad, y ahorita voy a agarrar varias filosofías, pero en la espiritualidad es precisamente la unión de nuestros cuatro mundos. La unión de nuestra mente, la unión de nuestras emociones, la unión de nuestro cuerpo con el mundo divino. Es la unión. Cuando logramos estar en esta unión, se le llama que estamos despertando, ¿sí? O llegando al nirvana. ¿Qué es el nirvana? La unión con Dios. Cuando logro que todos mis mundos estén unidos. Ahora déjenme respirar, porque fui corriendo y se me acabó el aire. Ok, entonces, cuando yo estoy unido en mis cuatro mundos, en mis cuatro mundos, cuerpos, entonces es porque estoy en una unión. Así es como se debería de ver, ¿sí? Nuestra energía, para poder bajar del mundo divino al mundo de la materia. Y voy a empezar precisamente a explicar esta parte de lo que es el despertar con Buda, ¿sí? Buda y el budismo, precisamente sabemos que Buda era un príncipe, ¿sí? Donde no sufría de nada, donde todo estaba perfectamente. Pero Buda todavía tenía esa necesidad de saber qué más había allá de su palacio, porque él vivía en un palacio.
Y entonces él quería saber qué más había allá de eso. Digo, voy a resumir la historia pues para poder entender, ¿no? Y para que nos dé tiempo. En su búsqueda, Buda, de qué más sabía y qué más sabía solamente de lo que él pues en ese momento veía, empieza a salir del palacio. Y entonces cuando sale del palacio se da cuenta y ve a cuatro personajes que son esos personajes que le hacen un clic a Buda y dice, ups, ¿qué es esto? ¿Sí? En estos cuatro personajes, Buda empieza a ver lo que era el sufrimiento humano. Y estos personajes es un anciano cuando ve la vejez y él empieza a cuestionarse qué es la vejez, por qué estaba sufriendo esa persona. También empieza con un mendigo, cuando empieza a ver el sufrimiento que traía el mendigo, la vida que llevaba el mendigo. También otro que lo impacta es un enfermo. Cuando él ve a un enfermo y dice, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué existe la enfermedad? Y después un muerto. Entonces él se enfrenta precisamente a un anciano, a un mendigo, a un enfermo y a un muerto. Cuando Buda alcanza a verlos, ¿no? Fue tal el impacto que causaron en él que quiso encontrar la respuesta del sufrimiento humano. Porque dijo, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué pasan estos procesos? ¿Qué es lo que está pasando con el sufrimiento humano? Pero ¿por qué? No solamente de las personas que él alcanzó a ver, sino el impacto que había tenido dentro de él y que lo habían hecho sufrir, que había sentido pues ese dolor al ver a los otros pues mal, de alguna forma, ¿no? El mendigo, el anciano, el enfermo y un muerto. Decía, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué hay y qué está pasando para que el sufrimiento humano suceda? Entonces, Buda precisamente comienza la búsqueda. Y comienza la búsqueda de encontrar y saber mediar esas emociones, esos pensamientos que estas personas le generaron, ¿sí? Digo, yo estoy sintetizando todo esto, pues porque obviamente es algo más extenso lo del budismo, pero vamos a sintetizar. ¿Por qué? Porque entonces Buda comienza su búsqueda en una vida de meditación. Entonces, ¿qué es la meditación? A veces solamente pensamos que, bueno, me voy a concentrar, voy a cerrar los ojos y ya. La meditación, precisamente, se los voy a dibujar aquí. Cuando nosotros hacemos la estrella de David, ¿sí? Tengo el primer triángulo. El primer triángulo me está conectando con el mundo superior, que es con el mundo interior, para después conectar el otro triángulo, que es, se me fue una raya de más, pero ¿qué es ese otro triángulo? El mundo interno con el mundo externo. Cuando Buda empieza precisamente esta búsqueda de encontrar el equilibrio entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, entonces a eso se le llama meditación. Equilibrar mi mundo externo con mi mundo interno. ¿Qué hay dentro? Entonces, en la estrella de David, cuando nosotros hacemos la estrella de David, es ver mi mundo interno con mi mundo externo. Es encontrarme dentro, entre mi mundo interno y mi mundo externo. Esto precisamente lo explica el maestro Osho, que también logró ser iluminado al momento de poder encontrar esta parte, la unión con su divinidad. Y bueno, entonces, en este proceso, cuando Buda lo alcanza a hacer, y maravillosamente la historia de Buda es cuando deja de hacer, ¿no? Cuando dejas de hacer y solamente te conectas con tu mundo interno y tu mundo externo, entonces Buda alcanzó el nirvana, que es precisamente la unión con Dios.
y esto fue abajo de un árbol, ¿no? Entonces, la base del budismo, fíjense, y maravillosamente, la base del budismo es entender que el universo, fíjense, que el universo y la vida están en movimiento. Esto lo he dicho miles de veces, o al menos en todos los videos creo que lo he mencionado. Debemos de entender que todo está en movimiento. La base del budismo, porque lo que hacía Buda precisamente es entender el movimiento entre el universo y la vida, que siempre están en ese movimiento, para aprovechar este movimiento. Cuando sabes aprovechar este movimiento, alcanzas un estado de calma y de concentración. ¿Por qué? Porque ya no quieres luchar contra lo que está pasando, porque ya no quieres luchar contra eso que no entiendes, porque simplemente vas en el mismo movimiento de la vida. Yo lo había explicado el otro día, vas en el camino, y el camino tiene hoyos, baches, semáforos, topes, líneas rectas, curvas, es el camino. No tienes por qué estar pensando que el movimiento debería de ser como a ti te gustaría, como tú quisieras. Es el camino. Entender el movimiento del universo y de la vida, aceptarlo, entenderlo y sacar el mayor provecho de él, es justo lo que te va a conectar con tu sabiduría. Esos son los pilares del budismo. Poder aprovechar precisamente el movimiento para conectar con su sabiduría interna, con la calma, la concentración y la sabiduría. Estas tres palabras, calma, concentración y sabiduría, son los pilares del budismo. Maravillosamente, la Cábala todo el tiempo nos habla de eso también. Todas las filosofías van a llegar a lo mismo. Entender el camino, entender el movimiento tanto del universo como de la vida. ¿Para qué? Para poder estar en esta unión, ¿sí? Para poder estar unidos en mente, en emoción y en cuerpo. Y cuando estamos realmente unidos, entonces podemos tener la concentración, podemos tener la calma y podemos tener la sabiduría. Entonces, quise empezar precisamente con Buda, porque para poder entender qué es un estado búdico, qué es estar en un estado despierto, qué es estar en un estado de conciencia superior. En la imagen que yo ponía precisamente pues es una escalera, ¿no? Cada paso que tú des es un movimiento diferente de tu camino, es un movimiento. Por eso es que cuando las personas se resisten a avanzar, porque es que eso no me gusta, es que eso me duele, es que ¿por qué me pasó a mí? No estás entendiendo el movimiento del universo y de la vida. Simplemente te está moviendo para que encuentres el siguiente nivel. En cada nivel, supongamos en cada escalón, encontrarás diferentes experiencias, encontrarás diferentes formas, te encontrarás a ti mismo desde espacios muy diferentes en cada proceso del movimiento. Lo que hace el ego y el ser humano es decirte, no te muevas, no debe de cambiar nada, tú estás bien, todos los demás están mal, tú no te muevas, tú quédate ahí porque el otro es el que tiene la culpa. Cuando la vida simplemente te está llevando a movimientos, ¿para qué? Para que puedas encontrar otra vez este equilibrio. Ahora, podemos empezar a dar qué son estos procesos del despertar, porque sí lleva procesos y sí lleva pasos. Y a veces pensamos que puede ser muy difícil o puede ser muy fácil, o a veces nos confundimos. Entonces vamos a desmenuzar todo esto. Antes de hablar de una conciencia despierta o de un ser despierto, primero vamos a ver el lado opuesto. ¿Qué es la inconsciencia o qué es estar dormido? La inconsciencia o estar dormido
es precisamente todo lo que nos cause dolor, todo lo que te cause miedo, todo lo que te causa duda, todo lo que te causa el sufrimiento, todo lo que te causa la confusión, la tristeza, el caos, todo donde no te encuentras es porque estás dormido. Eso es lo que quiso hacer Buda, encontrar el proceso de por qué la gente sufría. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estaba pasando eso? Entender la inconsciencia o un estado dormido, cuando tú entras en la confusión, en el caos, en el dolor, en la tristeza, en el miedo, en la angustia, en la preocupación, es que de verdad lo que está pasando con mi hijo, con mi perro, con mi gato, con el planeta, con lo que sea, tú crees que es algo tan fuerte y tan poderoso que estás dormido. ¿Por qué? Porque precisamente estás separado de tus 4 mundos, no hay unión, no hay congruencia. Y vamos a ver cómo es que no hay congruencia. Vamos, lo dibujé aquí. Estos mundos, en vez de que estés así, estás así. Este es el mundo divino. El mundo divino ahí sigue, pero tu mente está por un lado, tus emociones están por otra y haces otra. Piensas una cosa, sientes otra cosa y haces otra cosa. ¿Saben cuántas veces podemos alcanzar a verlo? Yo se los he dicho, observen el verbo de las personas de lo que te hablan. Lo que te hablan te quiere decir cómo están sus mundos. Yo el otro día veía a una persona que me encanta porque por el WhatsApp, ¿no? En un grupo decía, no, es que los amo, los adoro, este grupo maravilloso, cuánto lo quiero. Y platicando con esta persona, me dice, no sabes cómo los detesto. Me choca que todo el tiempo estén mandando mensajes. Ya me tienen hasta el gorro. Y dije, ah, caray, habla una cosa, piensa otra, siente otra y hace otra. ¿Sí? Ustedes obsérvense cuántas veces no estamos en esos estados dormidos, inconscientes, donde pienso una cosa y de verdad estoy sintiendo otra y hago otra totalmente diferente. No hay congruencia, pero eso es parte del ego. Y el ego te dice que estás bien. El ego te dice, no, no pasa nada, estás bien, eso es normal. Tú estás bien, tú muy bien. Los demás son los que están mal. Mientras estás fragmentado, ¿sí? Estás separado. ¿Por qué? Porque perdiste tu centro, estás perdido y de hecho se manifiesta. Una persona que está así, de esta manera, todo separado por todos lados, por supuesto que siempre se siente perdido, siempre siente que necesita algo. Imagínate si tu pensamiento está acá, tu emoción acá, tus actos acá, piensas que a lo mejor lo que te está faltando es dinero, que te están faltando un mejor trabajo, que te está faltando pareja, es que no tienes amistades, es que fueron tus amigos, es que necesito más amigos, es que necesito hacer actividades, es que necesito comprarme cosas de marca para entonces ya no me voy a sentir mal. No es eso, es que estás separado. Tu energía está por todos lados. Yo aquí estoy haciendo un dibujo. Ustedes me han visto en clase que hago 1000 tachones. ¿Por qué? Porque así está la energía cuando debería de estar así. Y está así. Entonces, espiritualmente, cuando nosotros nos encontramos así, es precisamente porque ya estás preparado ¿para qué? Para dar el siguiente paso al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues para que quieras despertar. La vida, la misma vida y el mismo camino nos van llevando a los hoyos, a los baches, a los topes. ¿Para qué? Para que elijas irte por una autopista, para que ya no elijas irte por el camino pedregoso y aparte hincado te vas.
para que elijas irte en una autopista donde ¡fum!, sea recto, sin curvas, sin hoyos, sin baches, sin topes, sin semáforos, sin nada, para que tu camino sea libre. Para eso es que primero te muestra la misma vida y el mismo universo, el mismo movimiento, te va mostrando esto que tú lo has creado, que estás completamente separado, porque no estás unido, porque estás y piensas que es parte de culpa del perro, del gato, del perico, de los ovnis, de tu papá, de todo el mundo tiene la culpa de tu vida, pero es por esto, porque estás separado. Entonces, el despertar precisamente nos lleva por diferentes procesos. Vamos a ver cuáles son estos procesos del despertar. ¿Por qué estoy diciendo? Cuando ya estás así, es porque ya estás preparado para el siguiente nivel, para que quieras dar un cambio a tu vida. Por eso es que nos dan el maravilloso regalo del libre albedrío, para que veas toda tu locura humana que estás haciendo y digas, no, ya, ahora sí estoy listo para cambiar. Entonces, la primera etapa, ¿sí? Lo voy a dividir por etapas. La primera etapa, precisamente para nuestro despertar, es la crisis. Estar en crisis, sentirte abrumado, sentirte con el miedo, sentirte confundido, sentirte en la tristeza, en el dolor, en el que tú estás bien. Porque aparte de todo, tú crees que tú eres el que estás bien. Alguien te está ocasionando esto. Alguien está ocasionando tu dolor, tu miedo, tu tristeza, tu conformismo, tu mediocridad, tu pobreza, tu desilusión, tu desesperanza. Alguien te lo está causando. Esa es la primera etapa, la crisis, que se va manifestando de todas estas formas, donde te sientes perdido, donde algo te está faltando, donde algo necesitas. Y entonces veamos cómo las personas de verdad a veces tienen la urgencia de ir de compras. O sea, tengo que comprar algo, pero tengo que comprar, ¿no? O tengo que tener amistades. O sea, no importa que sean bien gachas conmigo, no importa, pero yo soy su amiga porque ahí debo de pertenecer. O debo de tener pareja, aunque el cuate o la cuata me estén pateando, me insulten, me ofendan, no importa. Yo debo de tener pareja. ¿Por qué? Pues porque es parte de esto, ¿no? Entonces, hay veces que esta crisis, el primer paso para el despertar, tiene dos variantes. La crisis es la misma, pero una de dos. Entiendes que la crisis la puedes cambiar y empiezas a preguntarte cómo, por qué, qué estoy haciendo aquí, cómo lo pudiera cambiar. ¿Qué quiere decir? Que ya estás listo para el siguiente paso. La misma crisis, a muchos de nosotros, ¿sí? La misma crisis nos obligó a buscar cómo, por qué, por dónde, cómo le hago para salirme. Es porque estabas preparado para el siguiente nivel. Normalmente en la humanidad, esta crisis puede ser también tan grande que el ego se encarga de hacerte creer que es normal. Porque sabes, tú eres tan buena persona y tan buena gente que los malditos desgraciados que hacen que tu vida sea todo un caos son ellos. Tú estás bien. O sea, es tu esposo, son tus hijos, son tus hermanos. Todos tienen la culpa. Porque no saben, primero no saben adivinarte el pensamiento. No saben que tú estás de malas. No saben que deberían de hacer lo que tú quisieran. No se comportan como tú quieres. Entonces, tu crisis, no estás todavía preparado para dar el siguiente nivel y decir, ya no.
porque no es verdad que tenemos que vivir en crisis, ¿eh? No es válido vivir en crisis. La crisis solamente es el punto para dar el siguiente paso. Y cuando damos el siguiente paso y cuando ya estás preparado para ese despertar, es porque te vas a preguntar cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo le hago, a dónde voy, qué busco, qué más hay. Entonces vas a entrar a esa maravillosa porción de las preguntas que te vas a estar preguntando. Entonces, ¿para esto nací? ¿Para sufrir? ¿Para que me pateen? ¿Para que me insulten? ¿Para esto nací? ¿Para sentirme perdida? ¿Para sentirme confundida? ¿Para que yo no sepa qué hacer? Yo realmente en mi despertar, precisamente ese fue el proceso. Cuando la crisis fue tan grande, que únicamente en un principio, durante 20 años o más, porque la crisis creo que la traigo desde niña, pues pensé que era normal y pensé que era parte de la vida y pensé que así tenía que ser. ¿Por qué? Porque la Matrix, ese es el gran punto, la Matrix te hace pensar que así debe de ser. A ver, permítanme porque también tienen esto muy fuerte. ¿Cielo, le puedes bajar? Amor. Gracias. Es que si lo ponen tan fuerte, se retroalimenta y ya no puedo escucharlo yo acá. Ok. Entonces, la Matrix, precisamente, ¿qué te hace pensar? Que la crisis es normal. ¿Sabes? ¿Cuántas veces no has escuchado? Bueno, es que no puedes tener todo en la vida. Pues debes de sufrirle. O sea, debes de pensar que no todo es diversión, no todo es felicidad. A mí me decía mi mamá, ¿no? Porque siempre estuvo en contra y lo decía, ¿no? Solamente las locas se ríen. Eres una guacalona, mira cómo te ríes, pero yo era una niña. Entonces imagínense, la crisis pues la traigo desde niña, o sea, no te rías porque solamente las locas se ríen, porque solamente las mujerzuelas se visten así se ríen, así eres. Entonces, obviamente, tus mismos patrones te hacen pensar, claro, es normal, ¿sabes? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo voy a ser feliz? Yo me tengo que preocupar por todos los demás, porque entonces eso está bien. Y entonces, ¿qué empieza a suceder con esta parte del despertar? Te sigues durmiendo, porque eso es el juego de la Matrix. Que tú sigas dormido, identificándote con tu falso yo, identificándote con ese falso yo que hace que te sientas separado, que hace que te sientas dividido. Y entonces hasta lo justificas y dices, no, sí, o sea, tampoco, o sea, ¿cómo voy a estar yo bien si todos están mal? ¿No? En menos palabras. Y entonces, pues el despertar se fue retrasando. El despertar lo volví a postergar y lo volví a decir, tienes razón, claro que es normal. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda pretender ser algo diferente de lo que soy? Si somos buenas personas y si así nos educaron, así son los valores, así es la moral. Una mujer decente no se está riendo acá. Una mujer decente hace cosas diferentes. Bueno, entonces, ¿qué haces? Pues te callas, ¿no? Empiezas a dividirte. Piensas una cosa, sientes otra y haces otra. Ok. Segundo paso. Supongamos que entonces entiendes y dices, no, esto, pues no sé cómo le voy a hacer, pero como que ya no me está gustando. Y entonces empieza la búsqueda. La etapa 2 del despertar, después de la crisis y que empiezas a preguntarte cómo, cuándo, por qué, por dónde, cómo le hago, o sea, ya no lo quiero, ya, o sea, ya, me quiero salir de esto, me quiero salir de donde estoy. Ya estás dando tu primer paso a la acción, ya estás ejerciendo tu libre albedrío hacia la evolución.
quiero dar un paso más. Y entonces, en esta etapa del despertar, la segunda etapa empieza con la búsqueda. La búsqueda. ¿Qué es esa búsqueda? Pues vas entonces a buscar a través de todas tus preguntas, cómo, cuándo, dónde, por qué. Viendo, dice un dicho, ¿no? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. ¿Qué quiere decir? Ya estoy preparada. Ahora dime dónde, cómo, por dónde. Y de verdad yo sí lo hacía, ¿no? Yo sí hace 12 años, yo sí decía, Dios, o sea, dime a alguien que me enseñe, muéstrame, alguien que me indique el camino, que me diga por dónde, porque yo no sé, o sea, ya estoy perdida en el espacio, o sea, estoy más que perdida. Muéstrame. Y de verdad, solamente eso lo pedía. Muéstrame, por favor, muéstrame a alguien que me enseñe, porque yo siempre decía, alguien que me enseñe. Y al poquito tiempo llegó esa persona que me ayudó a salirme. Pero bueno, eso es mi caso. Pero mientras tú estés en la búsqueda, cuando ya estés preparado, porque realmente esa necesidad de tu ser es salirte de este hoyo, de este bache, entonces tu ser vendrá un mensaje, vendrá una llamada, vendrá con un libro, vendrá en un maestro, vendrá el inicio de algo para que puedas salir de ese bache, para que puedas empezar a unificarte. Entonces no puedo decir que hay una forma determinada. La búsqueda, busca y encontrarás, decía el Maestro Jesús. Cuando tú inicias la búsqueda, vas a ir encontrando y se puede manifestar de infinitas maneras, ¿sí? De infinitas maneras. Pero no me puedo quedar solamente con un resultado, sino siempre es tu alma, que esto lo he estado hablando, tu alma empieza a estar en la búsqueda de algo más, de un proceso más, en la búsqueda. Y maravillosamente, y puede ser de muchas formas. Ahorita vamos a hablar ahora de los pasos cuando es el despertar, pero estoy hablando de los pasos cuando tu alma ya empieza este camino de buscar del despertar. Entonces, cuando tu alma ya empieza con este proceso de la búsqueda y que pueden ser las infinitas puertas que se te abran, va a llegar un momento en que a lo mejor dices, ok, sí hay algo diferente. Yo pensé que mi vida era esta y que eso era la normal y de repente cuando empiezas a ver, no, es que sí hay algo diferente. Va a entrar la tercera etapa del despertar. Y la tercera etapa, que ya subiste algunos escalones y que dices, no, sí, ya vamos, ya la estoy librando, sí hay algo más de mi vida jodida, sí hay algo más. Y de repente, cuando ves que ya hay algo más, va a entrar una etapa que a todo mundo le entra y se pueden quedar ahí años también atorados. La confusión y la duda, porque te va a entrar la culpa y vas a empezar a decir, ¿será? ¿Y será ese mi camino? ¿Y será es cierto lo que dicen ahí? ¿Y a poco sí voy a sentir paz? ¿Y a poco sí voy a estar bien? Y no, pero ¿cómo? Imagínate, si venías de un camino así y que de repente empiezas a entrar a un camino así, dices, no, ¿será posible? ¿Qué va a hacer? El ego se siente amenazado. El ego se va a sentir amenazado. ¿Cómo? ¿Ya esta va a encontrar paz? ¿Ya se siente tranquila? Eso es imposible. Tenemos que meterla al carril. Esto es un proceso normal cuando estás en el camino del despertar. Viene la duda, viene la confusión y vienen todos los amalequitas. O sea, esto viene en la Biblia, ¿sí? Esto viene en el faraón, cuando el faraón deja salir al pueblo hebreo, así como que dice, ok, ya los voy a dejar ir. Y empiezan los otros. ¿Cómo los vas a dejar ir? ¿Qué no ves que te destruyeron? ¿Qué no ves que ellos ganan? ¿Cómo crees que...? Y así empiezan las vocecitas. Así empiezan las vocecitas en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo ya estás en paz? Ah, ¿que ya no te importa? ¿Que no estás llorando? ¿Que no estás sufriendo? ¿Que no ves el sufrimiento de tu mamá y de tus hermanos? ¿Cómo? ¿Ya no te importan?
Es que te deberían de importar, es que te has vuelto insensible. Ahora parece que ahora ya te sientes mucho y ahora ya todo te vale madres. Y ahora no sé qué, no empieza así su mentecita y empiezan también los amalequitas a hablar aquí en su oreja. ¿Qué quiere decir? El ego se vuelve a defender y te va a decir, ¿cómo que te vas a ir de mis garras? Si tú naciste para la Matrix, si tú naciste para estar dormido. Eso dice el ego, ¿no? Obviamente te sientes culpable y te sientes culpable, híjole, ¿cómo me siento súper bien yo y todos los demás están en un caos? ¿Qué hago? Esto lo hablaba yo ayer con alguien y le dije, mira, si la otra persona está triste, tiene miedo, tiene enojo, tiene dolor, es su problema, no el tuyo. Tú debes de concentrarte en ti y no debes de por qué sentirte culpable. Si te sientes feliz, si te sientes plena, si sientes paz, si sientes amor, si sientes misericordia, si sientes la grandeza de estar contigo misma, no tienes por qué sentirte culpable. Eso es una trampa del ego, esa es una trampa de la Matrix, pero es un proceso que pasamos en el despertar, la confusión y la duda. Pero maravillosamente, para la cuarta etapa, esta es una gran señal. ¿Por qué? Porque quiere decir que toda la energía se está moviendo. Quiere decir que hay una guerra entre la luz y la oscuridad. Y yo lo había dicho y lo he dicho en clases pasadas. En la Cábala se te explica que Dios puso dentro del ser humano la luz y la oscuridad. ¿Para qué? Para que la luz pueda, tarde que temprano, opacar a la oscuridad, el lado del rigor. Esto es mera Cábala. Tu lado derecho aplaca tu lado izquierdo, el lado del rigor. Pero cuando estás en este despertar, claro que empieza a haber una lucha. Tu oscuridad sale y la luz también sale. Y no sabes ni a cuál hacerle caso. Es un proceso del despertar. Maravillosamente en ese proceso del despertar tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte y es cuando te dicen, usa tu libre albedrío, tu elección. ¿Quieres bajarte las escaleras? ¿Quieres estar siempre en tu dolor, en tu miedo? Dios te respeta. ¿Quieres evolucionar? Dios te respeta. Debes de sucumbir ante ti mismo, ante tus pensamientos. Y entonces vas a entrar a la quinta etapa. ¿Qué es esta quinta etapa que yo le llamo del despertar? No negar lo que sientes, no negarlo. Me estoy dando cuenta que me puedo sentir de repente enojada. Pues observa el enojo. Es que fíjense que en la falsa espiritualidad siempre nos dice, no, todo es paz y amor. Tú tranquila, es paz y amor, tú tranquila. No es cierto. Estoy sintiendo enojo. Es parte precisamente de esta guerra entre la oscuridad y la luz. Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza. ¿Y cuál es el problema que lo sientas? Déjalo fluir, déjalo pasar. ¿Cuál es lo peor que te puede pasar? Siempre las has sentido, pero el punto es que te las has creído y te quedas ahí revolcándote como gusano con sal. Simple y sencillamente las sientes y ya. Precisamente por eso son los procesos de meditación y no son los procesos de meditación que todo el mundo cree. Cierra los ojos y deja que todo se pase, que todo se libere. No es cierto. ¿Cuáles son los procesos de meditación que hacemos? ¿Sientes coraje? Ponte a correr, golpea el piso, ponte a gritar. Nadie tiene la culpa. Ya no es un grito hacia nadie. Es el grito que necesitas sacar esa energía, sácala. ¿Quieres comprarte un costal para golpear? Golpea. ¿Cuál es el problema? No es nadie. Que tus choros mentales, que es culpa de tu esposo, de tu suegra, de tu suegro, de tus hijos, eso no es cierto. El coraje, el miedo, la tristeza son tuyos. ¿Quieres sentirlos? Siéntelos. Quítales la importancia, simplemente siéntelos. Entonces vas a entender que ok, es parte de esto. ¿Para qué? ¿Y por qué te digo siéntelos? Porque el punto es llegar a esto, no que te quedes en esto.
Ese es el gran punto. Y entonces, esos son los, ahorita lo dividí así en esas 5 etapas, que es cuando empieza el proceso del despertar espiritual. Pero ahora vamos a ver, porque los escribí, cuáles son esos procesos que podemos hacer para llegar a esto. Obviamente, todos estos procesos que ahorita voy a leerles, que los escribí en estas hojitas, tiene que ser con mucha disciplina, mucha constancia, pero sobre todo mucha conciencia de tu elección. Y la elección empieza de que realmente lo quiero hacer, de que realmente quiero subirme un paso más al escalón, que realmente quiero subirme la escalera, porque también te puedes bajar o también te puedes quedar en el último escalón revolcándote. Nadie te limita. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. El despertar es precisamente ir avanzando cada escalón, y cada escalón nos traerá diferentes circunstancias, diferentes momentos. Y entonces, el primer punto, ahora sí vamos a ver cómo es este proceso del despertar. Primer punto, y este es muy importante, ahora sí, para mí es importante, quitándole, bueno, es significativo, quitándole esa importancia. ¿Por qué? Porque es usar tu libre albedrío. Elegir si quieres subir la escalera o no. Así de sencillo. Dios no te va a obligar a despertar. Aunque tu vida sea un reverendo caos, créeme que no se te han caído los brazos, ni los ojos, ni las piernas, ni las uñas. Te estás muriendo a pedacitos, sí, porque este caos te genera enfermedades. Si alguien está enfermo es porque está así, no porque no está unido a su divinidad. Mas, sin embargo, no te obligan a despertar. Tú puedes quedarte dormido el tiempo que quieras, ¿no? Y decía el maestro Osho, puedes quedarte dormido, si tienes pesadillas o no, es muy válido. Yo no soy nadie para despertar a nadie y yo no tengo derecho a despertar a nadie. Cada quien elige si se quiere despertar o no. Y entonces, el primer punto, no hay necesidad de adaptarse al sufrimiento. No tienes necesidad, no es necesario, es elección. No es necesario lo que estás viviendo, es elección. Tú eliges si lo quieres vivir o no. Te puedes llenar de pretextos de que es que no me queda de otra. No es verdad. Yo puedo hacer, por ejemplo, me tocó cuidar a mis papás. Los puedo cuidar, pero créanme que yo tenía 2 sopas. Cuando hace un año que mi papá falleció, ahora el 14 de mayo va a cumplir 1 año, y lo que me tocó cuidarlo, tenía 2 sopas. Cuidarlo con todo mi amor, con toda mi alegría, con toda mi plenitud, o cuidarlo con toda mi miseria, con todo mi dolor, con toda mi mala gana, y echando madres, o muriéndome de la tristeza. Tenía 2 sopas. Y elegí hacerlo con total felicidad, con total calma, con total paz. Y elegí amarlo infinitamente hasta que él se fuera. Pero también tenía la otra opción. ¿Cuántas veces tú estás cuidando a una persona? Digo, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del siguiente paso que hay que dar, lo que hay en el camino. Y lo haces con todo tu odio, con todo tu desprecio, y lo tratas mal, y lo quieres patear, y no le hablas, y le avientas la comida, y maldito, ya me tienen hasta el gorro, ya me cansé. También lo puedes hacer. Pero aquí es una clave del despertar. No hay necesidad de adaptarse al sufrimiento. No hay ninguna necesidad. Tú eliges. Ese es el punto y que nos debe de quedar muy claro. ¿Eliges subirte a la escalera o eliges bajarte? Y entonces, primer paso para ese despertar. Y esto ya lo había dicho, pero lo voy a volver a decir de otras formas. Debes observar para conocer tu cuerpo. Voy a empezar del mundo de abajo al mundo de arriba. Debo de empezar por conocer mi cuerpo.
No quieras conocer tu espíritu, tu mente, si ni te conoces tu cuerpo, si ni siquiera tienes una relación con tu cuerpo. Debes de aprender a conocer tu cuerpo. ¿Qué le da placer? ¿Qué le da paz? ¿Qué le da tranquilidad? ¿Qué le da felicidad? ¿Qué le da alegría? En las cosas comunes y normales que haces. Si ya sabes que ir con ciertas personas a que te cuenten chismes, a que te cuenten su trágica historia, te altera, te pone de malas, pues mejor, primer paso, lo evitas, ¿sabes? Si tuvieras una conciencia más grande, elegirías que te entra por un oído y te sale por el otro. Pero una conciencia más grande, por ley de vibración, ni siquiera te juntas ya con esas personas. Pero bueno, todavía no has subido tu vibración, todavía no sabes bien qué onda. ¿Qué es? Date cuenta. Algo que le haga sufrir a tu cuerpo, que le cause dolor, que le cause tristeza, que le cause miseria, que le cause enfermedad, pues cámbialo. Elige otra cosa. Elige transformarlo. Elige si un alimento me cae mal, pues elijo ya no comerlo. Así de sencillo. Si veo que esos alimentos me hacen engordar, pues ya no lo elijo. O sea, si yo no quiero estar gorda, pues entonces elijo no comer eso. Ya, así de sencillo. Pero debes de estar esta parte muy consciente con tu cuerpo, estar alerta de él, estar alerta de los movimientos, estar alerta de lo que haces, de cómo te mueves en esta humanidad. Dice, el hacerte consciente, dejas de hacer ciertas cosas, empiezas a elegir diferentes cosas y movimientos para tu cuerpo que te puedan encontrar con la paz en tu cuerpo, plenitud en tu cuerpo. Ve haciendo movimientos. Lo primero que yo a mis pacientes siempre les mando, si me están viendo, sabrán que lo primero que les mandé fue eso. Hagan ejercicio. Hagan ejercicio, que su cuerpo libere energía, que su cuerpo sienta que es estar descalzo, que su cuerpo sienta que es estirarse, que es alargar el cuerpo, que su cuerpo sienta que es estar vivo. Si ves que eso te está contribuyendo, pues ya estás dando el primer paso, ser consciente de tu cuerpo. Ese lo voy a decir aquí, es estar consciente del mundo de la materia, del mundo de hasta abajo. Número 2, ahora voy a estar consciente de mi mente, ¿sí? ¿Qué pienso? Debo de estar consciente qué pienso. Porque nadie se da cuenta, sus pensamientos se van como hilo de media, ¿sabes? Y entonces, pensaste que tu papá se iba a morir. No, ya te estás llorando por algo que pensaste y que tal vez vaya a suceder. Tal vez sí, tal vez no, pero tú ya te hiciste la historia. Es que cuando mi papá se muera, voy a llorar, voy a estar triste, lo voy a extrañar, ahora no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y empiezas a hacerte una historia. Es lo mismo que el cuerpo. Si tú estás consciente con él y ves que eso ya no te sirve, pues ya no lo hagas. Si no te contribuye, pues cambia, haz otra cosa. Ya no comas eso, haz otra cosa. Si ya no te contribuye ir con las chismosas, pues ya no vayas, haz otra cosa, ponte a leer, etcétera, etcétera. Lo mismo es con los pensamientos. Debes de estar consciente qué piensas. Debes de observar tus pensamientos así como tus actos. Debes de observar qué hablas. Observen. De verdad. Los pensamientos, porque como los pensamientos es un mundo muy sutil, es un mundo más peligroso, es el mundo de mucho peligro porque no es algo que tocas. Y los pensamientos te pueden destruir así de sencillo te pueden destruir. Debo de ver, aquí viene otra vez la elección. Elige qué vas a pensar. Yo aquí se los había dicho en algunas clases o lo he dicho en algunos videos. Sueñen. ¿Por qué? Porque cuando ya mi pensamiento ya se fue, porque ay, es que mi papacito se va a morir y ya empiezo a hacerme la historia o cualquier historia que yo me haga, no, quiero
soñar esto. Y entonces empiezo a crear mi sueño. Y entonces empiezo a crear lo que quiero para mi vida. No lo que no quiero, sino lo que sí quiero en mi vida. En el momento en que yo lo pienso, empiezo ya a crearlo. Es el mundo de la creación. Este es el mundo mental, el mundo de la creación. Entonces, me observo qué es lo que qué es lo que hago y observo qué es lo que pienso. Y entonces voy tomando las elecciones, vuelvo a elegir algo diferente. Si yo observo que estoy pensando cosas jodidas que me van a llevar a la catástrofe de tanto pensar, pues es lo mismo pensar que el negocio te va a salir súper mal y que nadie te va a contratar, a que digas, elijo pensar que todo el mundo me va a contratar y elijo pensar que mi negocio va a estar impecable y que lo voy a lograr y voy a hacer que esto suceda y voy a tener todos los clientes y voy a generar los empleos, el capital, el dinero que está disponible para mí, porque lo que piensas lo hablas. Y esto ya lo he dicho, lo que hablas lo creas, porque esto es un regalo que Dios nos dio, todo lo que hables lo vas a ver. Pero si yo estoy pensando, no, es que no, de verdad no creo que nadie me vaya a comprar mi producto, no creo que nadie quiera participar en mi empresa, no creo que tenga buenos empleados, todo mundo roba, todo mundo es ven por sus intereses, nadie es confiable. Fíjense todo lo que mencioné, porque es lo que está aquí. Si yo revierto la energía y la manipulo a lo que yo sí quiero ver y sí quiero que pase, ok, entonces que se muestre la posibilidad que está disponible para mí, que se muestren esas personas que están comprometidas con su trabajo, que están comprometidas con mi empresa, que van a estar comprometidas a sacar el trabajo adelante, que se muestren todas las oportunidades de éxito y de negocio que están disponibles para mí, que se muestre las personas que van a contribuir en mi empresa, los socios que van a meter el dinero para capitalizar esta empresa, que se muestre el dinero que va a hacer que mi empresa crezca cada día más, que se muestre la capacidad de la creación para nuevos negocios, para que este sea el impulso para otros nuevos negocios a nivel mundial e internacional, que se muestre esas posibilidades que ya están disponibles para mí. Fíjense, ¿por qué lo digo? Porque estoy observando lo que pienso, porque no dejo que mi mente se vaya como hilo de media a la catástrofe, a lo desagradable, a lo poquitero, a la miseria. No lo permito porque no lo estoy eligiendo. Así de sencillo. O tienes la otra, no es que seguramente ahorita va a llegar y me va a reclamar y me va a decir que por qué hice esto, que por qué los niños, que por qué yo dije, que por qué yo hice. Pues cambia tu mente, ley de mentalismo. Ok, eso no, o sea, a ver, ¿qué es lo que quiero? No, elijo que todo va a estar tranquilo y en paz y elijo que se muestre la capacidad y la contribución que esa persona va a ser para mí. Elijo que se muestren esas infinitas posibilidades que esa persona es para mí y que yo soy para ella. Y entonces volviste a cambiar todo el contexto. Cuando tú observas tu mundo de la materia con tu mundo mental, hay un mundo aquí en medio. ¿Cuál es? El mundo emocional. Pero cuando tú sabes ya dirigir y manipular el mundo de la materia, o sea, tu cuerpo con tu mente, estás haciendo un puente para que tus emociones, si tú estás de acuerdo con tu cuerpo y de acuerdo con tu mente, tus emociones solamente empiezan a fluir. Y tus emociones simplemente son la conexión entre el mundo de la materia y tu mente. Y las emociones hacen que todo fluya. ¿Por qué? Porque tienes paz en la mente, paz en el cuerpo. Las emociones solamente te generan paz. Las emociones solamente te vuelven a unir. ¿Y qué haces? Empiezas a hacer esta figura. Cuerpo, emoción, mente y mundo espiritual. Todo empieza a unirse. Entonces, ya no estás así.
ya no empiezas a estar así. Cuando hablamos de un despertar, estamos hablando de la unión de todos tus mundos, de la unión de tu mundo superior con tu mundo inferior, de la unión de tu mente divina con tu cuerpo, de la unión de todas esas posibilidades que están disponibles para ti. Y entonces, cuando te haces consciente de todos tus mundos, porque en todos tus mundos tú has elegido, porque tú lo eliges. La paz no viene rogándole a Dios, Diosito, por favor, dame la paz, la tranquilidad. No es cierto, así no sucede. Tú la eliges y tú la creas. Cuando tú ya estás en estos 4 mundos, entonces viene hacerte conciencia de tu divinidad y te empiezas a ser consciente de la divinidad que hay en ti, de esa energía, de esa magia divina, de ese espíritu que hay dentro de ti. Y entonces todo empieza a ser posible. Aquí todo es posible. Por eso es que se los digo. Y a veces dirán, ay, ¿será? Y muchas de mis alumnas saben que sucede porque ya lo han experimentado. Ni siquiera tenemos que pedir nada, porque en cuanto lo piensas, sucede. Todo sucede. Lo que yo pienso, en automático sucede. Lo que yo quiero, en automático sucede. ¿Por qué? Porque estoy alineada. Porque estoy alineada y la energía, digamos que es esta raya, la energía puede pasar muy fácilmente. Aquí, por más que quieras y por más que me digas que quieres, aquí está todo desalineado. Tu mente está por un lado, tus emociones están por otra y tus acciones están por otra y tu divinidad por otra. En esta figura estás conectado. A esto se le llama el despertar de conciencia. Es un despertar, es un camino, es una forma de ir precisamente en esta conciencia definitiva, te convierte en un Buda. Esto es un estado búdico. Cuando logras estar unido en todos tus mundos, cuando logras estar despierto. ¿Por qué? Porque lo eliges, porque sí se trata de una elección, porque solamente se trata de la elección. Por eso te dan el libre albedrío. Tú te puedes confundir, retroceder, echar miedos. Tú lo puedes hacer. Nadie te va a detener. Nadie ni nada te va a detener. Porque esto es otra cosa muy importante que lo diga. Todo mundo, cuando llega al mundo espiritual o cuando todo el mundo llega, por ejemplo, a verme, creen que hay varitas mágicas y no hay ninguna varita mágica. La varita mágica eres tú, tu conciencia, tu elección. Esa es la varita mágica, tu elección, que tú lo elijas y que yo sé que en este camino del despertar y que tú eliges estar bien y tú eliges estar en paz, la oscuridad va a ir tras de ti, te va a decir, claro que no. Esa no es la realidad. Tú debes de preocuparte, tú debes de estar triste. Mira cómo sufren los demás. Mira cómo está todo el mundo retorcido. Y entonces vas a decir, no, sí es cierto. O sea, y hasta te hacen sentir culpable. No, sí tienes razón. No, yo no puedo ser feliz. Lo que tú me dices es real. Y es algo que tiene que ver. Cuando tú estás conectado en tus 4 mundos, tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu mundo divino. Cuando tú estás conectado